ocurriera una contaminación masiva, transgénica del maíz mexicano, estaríamos por primera vez, como decía Eckhart Tolle el otro día en la preaudiencia científica, estaríamos ante un experimento con humanos nunca visto antes, y al mismo tiempo estaríamos asistiendo a la destrucción de uno de los cultivos más importantes de la humanidad, de uno de los 4 cultivos más importantes de la humanidad, en su centro de origen. Voy a leer. Acusamos al Estado mexicano de implementar un sistema jurídico que abre margen de maniobra a las empresas y corporaciones mientras obstruye la consecución de la justicia para los pueblos, los colectivos y las personas mediante un enmarañamiento legal, una impermeabilidad del aparato jurídico, un desmantelamiento de los instrumentos legales que defendían los ámbitos comunes y los derechos colectivos, una propensión a la impunidad y la fabricación de leyes diseñadas expresamente para el efecto, lo que llamamos desvío de poder. Acusamos al Estado mexicano de instaurar instrumentos legales o paralegales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y nuevos tratados de libre comercio que funcionan expresamente como compuerta para desviar el poder imponiendo normas de sanidad, regulaciones, certificaciones, derechos de propiedad intelectual. A partir del sexenio 1988-94, en México se implantaron políticas económicas y jurídicas concretas que redefinieron la vida nacional. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte y luego con otros tratados y acuerdos igualmente devastadores, se reforzó la permanencia de estas políticas y las hicieron más difíciles de echar abajo. Acusamos al Estado mexicano de privilegiar a las corporaciones transnacionales y frenar y castigar los esfuerzos productivos de incluso los medianos productores comerciales de alimentos en el campo, como es el caso de los productores de Sinaloa, lo cual es un atentado contra la soberanía nacional, contra la seguridad alimentaria de la población en su conjunto, además de socavar las bases y estrategias productivas del país. Lo acusamos también de intentar destruir la relación de las comunidades con su territorio, base fundamental de la subsistencia, la reproducción social y la continuidad civilizatoria de un pueblo. Lo acusamos de erosionar la misma idea del territorio, separando la tierra del agua y los bienes comunes, permitiendo su privatización y acaparamiento, fragmentar y confinar, privatizar tales bienes comunes. Lo acusamos de intentar destruir la propiedad comunal y ejidal, la propiedad colectiva de la tierra, la llamada propiedad social, estableciendo legislaciones que despojaron a la tierra de su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible. Lo acusamos de profundizar las reformas de las políticas públicas necesarias para implantar una dependencia forzada, al promover paquetes tecnológicos nocivos que hacen drogadicta a la tierra, que la erosionan y encarecen la actividad agrícola hasta restarle toda su rentabilidad. Algo que tuvo un momento muy álgido con la Revolución Verde. En este país tenemos la grave memoria, el recuerdo amargo de haber sido el país desde donde se lanzó para el mundo la Revolución Verde, que impulsó la erosión y erradicación de semillas nativas y la imposición de semillas llamadas mejoradas con paquetes de agroquímicos y con la producción intensiva. En África tienen un término muy bueno para esto que le llaman programas autoritarios de intensificación de cultivos. Me parece un término muy atinado. Y esto lo dicen por la nueva Revolución Verde en África que ahora se quiere instalar allá, que es esto promovido por Bill Gates, que ahora vino a México justamente a seguir promoviendo que desde aquí se hagan transgénicos como maquila para África, ¿no? También acusamos al Estado mexicano de promover
la erradicación de la agricultura independiente, como ya lo hemos estado repitiendo bastante, de la producción propia de alimentos, de la soberanía alimentaria. Hay 14,000 hectáreas de soya transgénica sembradas y 258,000 aprobadas para cultivo de soya transgénica en la península de Yucatán. Y entonces esto lo quieren implantar como un control, un grillete biológico tan extremo, tan violento, atado a patentes y a otros, digamos, sistemas de propiedad intelectual y varios marcos jurídicos de propiedad intelectual e industrial, lo cual en los últimos 10 años son estrategias concretas, precisas, a veces a trasmano, a veces abiertas, para imponer una contaminación irreversible en los acervos mexicanos, en particular del maíz. Lo acusamos de buscar desmantelar los derechos colectivos de los campesinos y desconocer hasta ahora los derechos indígenas. Le queremos decir al jurado que no están ustedes para saberlo ni nosotros para contárselos, pero en México no están reconocidos los derechos de los pueblos indígenas, por más que México cacarea a nivel mundial que están reconocidos los derechos en el artículo 2. En el artículo 2 dicen que reconocen los derechos a la autonomía y en realidad acaban diciendo que los pueblos indígenas son sujetos de interés público, no de derecho público. Entonces, ¿cómo pueden reconocerse los derechos de la autonomía a alguien que no es reconocido como sujeto de derecho público? Entonces, esto lo queremos establecer firmemente aquí y esa es una de las acusaciones concretas que también queremos hacer, ¿no? Esto pesa, por supuesto, de manera brutal sobre la vida general de las comunidades. A 11 o 12 o 13 años de la aprobación en 2001 de la reforma de derechos indígenas, que en realidad nosotros le consideramos una antirreforma. Lo acusamos también de promover como tal la expulsión de marejadas humanas de sus propios territorios. Hay más de 20 millones de migrantes en Estados Unidos, escindiendo a personas, a colectivos de sus propios medios de subsistencia y de sus propios entornos de subsistencia. Y entonces, por supuesto, acusamos al Estado mexicano de ser instrumental en que las corporaciones logren un verdadero ciclo de enajenación, una verdadera guerra contra la subsistencia, donde las personas no pueden resolver por medios propios su sustento. Ya no digamos la gente del campo, también la gente de las propias ciudades, ¿no? Estamos asistiendo a un momento en donde estaremos a merced de, ahora sí, de empresas que hoy por hoy mantienen a nivel de el mercado procesado de alimentos, están ganando 128,000 millones de dólares. Son como unas 10 empresas mexicanas que están entre los 10 más grandes, vamos a decir, conglomerados de producción de alimentos procesados y las ganancias netas, que son como más de 40,000 millones de dólares, es más que la de Brasil, ¿no? Entonces México es hoy por hoy uno de los productores de alimentos procesados y por supuesto para eso quieren transgénicos, para producción masiva de maíz, no para el cultivo, no para la alimentación humana, sino para, por supuesto, alimentar al ganado, que se dice mucho, el forraje y todo eso, pero sobre todo para alimentos procesados. Es el componente principal de alimentos procesados, junto con la soya, que también ahí viene la soya, y junto con la palma aceitera, que también el aceite de palma va a ser uno de los tantos aditivos de los alimentos procesados. México se está perfilando como uno de los países en donde se producen alimentos procesados, encabezados, qué curioso, qué causalidad, por PepsiCo y por Nestlé, que son los que firmaron con el gobierno mexicano, con el aval y la santificación de la FAO, la famosa cruzada contra el hambre. Ellos son los principales ganones en esta feria, digamos, de las vanidades y de las ganancias con los alimentos procesados en el país. Entonces,
si esto devasta y fragmenta las comunidades, rompe los ciclos creativos, rompe lo que es la posibilidad de que haya tierras sanas o suelos sanos, rompe los territorios, deforesta, privatiza el agua, la contamina, todo eso que vimos en la audiencia anterior, que es la devastación ambiental del país, pues ¿qué importa? O sea, lo que importa es que las corporaciones sigan lucrando de una manera brutal y que al mismo tiempo haya esta marejada humana de gente migrando hacia las ciudades en un ciclo brutal en donde las ciudades absorben toda esa población, recrudecen sus necesidades e imponen nuevos requisitos sobre el campo, que a su vez entonces devasta otra vez ese campo y entonces la gente tiene que migrar del campo a la ciudad. Es un círculo vicioso muy tremendo, ¿no?